Martín Rodríguez Yebra. ¿Cómo estás, Martín? Bueno, me imagino muy expectante sobre el anuncio que se espera en horas o por la tarde, o no sabemos cuándo, de Alberto. No sabemos si está confirmado por redes sociales. Hay mucha expectativa y no sabemos cómo se van a colmar. Sí, a ver, seguramente tenés que esperar el final de esta reunión, que está en los últimos momentos ya, en su tramo final, y después va a salir una comunicación del presidente, no de Rodríguez Larreta y Kicillof, que seguramente después la replicarán, con los detalles de cómo sigue la cuarentena tanto en el AMBA como en el interior. Es muy curioso que cambien en este momento, después de más de ya 5 meses largos, la forma de comunicarlo, y se da justamente en la semana en la que se empezó a notar con más claridad la distancia entre el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobierno nacional. Una semana en la que no hubo acuerdo en algunos puntos. El más llamativo de todos y el que más ruido generó fue el tema de la educación, el intento de Rodríguez Larreta por abrir algunas aulas para chicos que no tienen conectividad. Eso generó un roce fuerte, pero no fue el único, y hay varios puntos en los que no hay acuerdo, por lo cual, de los dos lados, te diría, y podemos sumarlo a Kicillof, de los 3 puntos de esta mesa, se llegó a la conclusión de que lo mejor era hacer una comunicación un poco más fría, distinta, y no exponerse a las cámaras y a un anuncio público con una sociedad que ya está, bueno, un poquito harta ya Martín, de este aislamiento. ¿Qué sabemos sobre cómo continúa la cuarentena? ¿Cuáles pueden llegar a ser los anuncios? Se sabe que Larreta pretendía flexibilizar, hacer norma algunas situaciones que están ocurriendo hoy de hecho, como por ejemplo en los bares al aire libre o algunas reuniones en lugares donde, digamos, no sean en lugares cerrados, sino en lugares donde la gente... En parques, claro. Reuniones que puedan ocurrir en parques. Finalmente, sí. ¿Se sabe si pudo lograr que le dieran el visto bueno? Mira, él pretendía lo de las mesas en los bares que decías y lo de los parques como 2 puntos, como 2 señales hacia la sociedad, que muy probablemente no salgan en los próximos días, pero que puede ser que al menos esa era la intención antes de la reunión, que se anuncie que quizás en el correr de la próxima semana o llegando al fin de semana que viene, sí se puedan habilitar. O sea, esperar un poco a ver si esa curva que parece plana de contagios, pero sigue siendo en una cifra muy alta, empieza a descender. Es improbable que ya se anuncie que esto rija a partir del lunes. Vamos a tener, me parece, unos 15 días bastante parecidos a los actuales. Rodríguez Larreta también quería empezar a abrir la construcción con grupos reducidos, con unos protocolos especiales, pero también hay mucha resistencia de la Casa Rosada para que eso ocurra. Ya sabemos cómo es el tema de la educación, con tantas fricciones. El tema del servicio doméstico, que también quería empezar a habilitarlo para personas que no necesiten usar el transporte público. Hay un intento por el lado de Larreta de algo más, alguna lucecita más encender. Esa es parte de la discusión que está ocurriendo ahora en Olivos. Por el lado de Kicillof, la idea es mantener todo igual. No ser más duro, no endurecer la fase, pero no plantea nuevas flexibilizaciones, al menos con esta altura, con este nivel de casos diarios. Bueno, Martín, te llevo a otro de los temas que están, por supuesto, en agenda, porque anoche se aprobó en senadores la reforma judicial, tuvo media sanción, y quiero adentrarme en este tema que es parte de la agenda y de la preocupación de los argentinos hoy. También quiero sumar a esta pregunta a Lucas Romero. Hola, Lucas, ya lo tengo en línea. Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, quiero comenzar a hablar sobre la media sanción que recibió anoche la reforma judicial en el Senado. Sí, 40 votos a 26, una clara mayoría para el kirchnerismo. No fue una sorpresa. Tal vez hubo alguna sorpresita sobre el final, como el hecho de Parrilli retirando la enmienda en la que hablaba de las presiones mediáticas, de los poderes mediáticos. Al final ahí hubo una suerte de concesión del kirchnerismo, y después un curioso final de sesión en la que durante alrededor de 10 minutos la senadora, que fue la miembro informante del proyecto, introdujo una
catarata interminable de cambios al proyecto que definitivamente se votó ante una oposición que desconocía por completo de qué le estaba hablando. Fue muy curioso ese final, pero estaba cantado Martín, que iba a salir. ¿cuáles fueron las modificaciones que se Mirá, hicieron? La modificación más llamativa es esta que te decía de la cláusula Parrilli, la famosa cláusula Parrilli, en la que obligaba a los jueces a denunciar presiones de los poderes mediáticos. Se sacó la expresión poderes mediáticos, pero después se introdujeron una infinidad de cambios. Ya te digo, llevó más de 10 minutos la lectura de esos cambios en el proyecto, que básicamente tienen que ver con reparto de cargos judiciales, de fiscales, de jueces en el interior, con una infinidad de detalles de si en vez de 2 son 4, de si el juzgado que tenía que estar en Rafaela va a estar en Reconquista. O sea, una catarata de cambios que, bueno, modifica la estructura un poco de lo que planteaba el proyecto original, aunque no cambia el espíritu, digamos. Es básicamente una modificación en el reparto de cargos que se plantea en el proyecto. Martín, me gustaría entender si, según tu mejor análisis, los casi 1000 cargos que se agregaron con el cambio de la norma a último minuto, ¿es una negociación que, según tu análisis o la información que manejas, es válida solo para senadores o también viene, digamos, en paquete y quizás asegura una aprobación en diputados? Sí, la mira está puesta en diputados, claramente, sí. Como decías, en el Senado los votos estaban garantizados, más allá de que los gobernadores ahí jugaron sus cartas y trataron de traerse todas las modificaciones que le puedan servir a ellos en el sentido de una reforma judicial que implica un reparto muy amplio de cargos, pero claramente el objetivo es la Cámara de Diputados, donde los gobernadores también, o algunos gobernadores en particular, van a tener una palabra relevante, muy relevante para que este proyecto pueda salir. Y ahí pongo el foco específicamente en Córdoba, donde Schiaretti tiene 4 diputados que pueden ser los que definan la votación para un lado o para otro. De todos modos, está lejos de ser de estar asegurada la aprobación del proyecto, y el debate en diputados va a ser un debate muy largo a la espera de que alguna de esas voluntades que hoy no están del lado del gobierno se quiebre y pase de bando, ¿no? Lucas, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ocurrió anoche? Yo creo que es un hecho político que hay que ponerlo en contexto, ¿no? Porque claro. Se da en un contexto económico, social y sanitario muy particular, ¿no? Probablemente no sea un tema de atención y de preocupación para la opinión pública. Con lo cual, ahí me parece que empiezan a jugar un poco, digamos, cuál es la interpretación que la gente hace sobre lo que está pasando alrededor de esta reforma, ¿no? Por eso, en nuestro último estudio, jugamos un poco con 2 interpretaciones posibles. Le propusimos a la gente una interpretación que es que efectivamente la reforma que impulsa el gobierno busca mejorar la calidad de la justicia en Argentina, y un 64% de la gente nos dijo que está o parcial o totalmente en desacuerdo con esa interpretación. O sea, la opinión pública no está viendo que efectivamente lo que se está discutiendo es la calidad de la justicia. Por el contrario, cuando le ofrecimos una interpretación en un sentido contrario, le dijimos, la reforma judicial que impulsa el gobierno busca controlar la justicia para beneficio del propio gobierno, y ahí un 60,5% Lucas, inclinó a estar ahí de acuerdo. Ahí estamos viendo en pantalla el estudio que hiciste sobre la opinión pública, qué es lo que piensa sobre la reforma judicial. Ahí tenemos en pantalla, así que ahora lo podemos ver en imágenes. Exactamente. Entonces, digo, si la interpretación es esta la que predomina, bueno, probablemente, digamos, yo diría el gobierno y en términos generales la dirigencia política está asumiendo un costo frente a la opinión pública en este contexto tan particular, discutiendo una reforma que a la luz de la interpretación de la opinión pública pareciera ser una reforma para repartir cargos, como dice Martín, y eventualmente para mejorar el control que algún sector político pueda tener sobre el funcionamiento de la justicia, ¿no? Lucas, me gustaría justamente ahondar con vos en el costo que puede tener en lo que es la imagen del presidente Fernández, porque ya vemos que según estamos viendo, según algunos estudios, etcétera, de otras consultoras, la imagen del presidente Fernández viene un poco a la baja. Y acá con esta interpretación, esta lectura que estás haciendo vos, me empiezo a preguntar, ¿tendrá un costo? ¿No tendrá un costo? ¿O es algo que quizás está tan separado del día a día de la opinión pública que quizás no mueve el amperímetro?
Sí, a ver, el comportamiento de la imagen del presidente en nuestros estudios efectivamente viene mostrando un progresivo deterioro desde fines de marzo, cuando comenzó la crisis por el coronavirus, y luego de un impacto muy positivo que tuvo la imagen del presidente allá a comienzos de esta crisis, digamos. Respecto a si puede impactar, muy probablemente el impacto sea negativo, insisto, por el contexto en el cual se da esta discusión. Lo sabremos más adelante en qué medida ese impacto ha sido negativo en la imagen presidencial. Lo que queda claro es que, digamos, no pareciera ser este el contexto más propicio, insisto, para discutir un proyecto de reforma que, a la luz de la interpretación de la opinión pública, no está orientado a mejorar la calidad de la justicia, ¿no? Lucas, ¿y qué es lo que más preocupa a la sociedad? ¿La economía o el coronavirus? Bueno, esa es una pregunta que hemos venido haciendo desde el comienzo de la crisis, porque, Alejandra, no hay que olvidarse que la preocupación dominante de la opinión pública en Argentina, de la ciudadanía en Argentina, cuando llegó el coronavirus al país, era la económica. Entonces, desde el comienzo de esta crisis nos interesó ver cómo la gente administraba estas dos preocupaciones. Por un lado, la económica, que era preexistente, y la del coronavirus. A fines de marzo, al comienzo de esta crisis, casi el 80% de la gente nos decía, me preocupa más el coronavirus, solamente el 16% nos decía, me preocupa más mi situación económica. Bueno, Lucas, ahí te vamos a poner la placa justamente para ver la placa sobre este análisis que hiciste. Ahora se lo pido al control, ahí lo tenemos, ahí lo tenés en placa, Lucas, para que nos sigas explicando. Sí, a ver, la idea era ver cómo administraba la gente estas dos preocupaciones, y como ustedes pueden bien visualizar en la placa, la preocupación por el coronavirus fue dominante al comienzo de la crisis, y lentamente la preocupación por la situación económica fue empezando a superar esa preocupación por el coronavirus. Esto no quiere decir que a la gente no le preocupe el coronavirus, no es la lectura correcta de estos resultados. Sí los está diciendo esta placa que decididamente la preocupación económica ha pasado a ser dominante en la opinión pública y en la ciudadanía, y creo que a la luz de solamente mirar el contexto económico uno entiende ese número, ¿no? Claro, porque veníamos de un dilema de vida o economía. Sí, no, a ver, me parece que ya ha quedado, claro, digamos, atrás ese cuestionamiento a un dilema que era efectivamente cierto en la medida en que, no habiendo vacunas y no habiendo ningún tipo de tratamiento antiviral contra este virus, la única forma que teníamos de defendernos era afectar la actividad económica. Con lo cual, efectivamente había allí un fenómeno de sábana corta, y creo que, es más, estando en el peor momento de la crisis sanitaria y teniendo este nivel de relajamiento en las medidas de confinamiento, me parece que está bastante claro de que, digamos, esas medidas sanitarias del comienzo de la crisis no eran sostenibles en el tiempo por el perjuicio económico que provocaban, y hoy tenemos esta situación, ¿no? Justamente. Necesita salir a buscar su ingreso, ¿no? Justamente, Lucas, eso es lo que llama la atención, y querría escuchar el análisis de Martín acá, porque vos estás apuntando que el dilema vida, muerte, preservar la vida, etcétera, es cada vez menos relevante a nivel social. Y Martín, la pregunta es, la comunicación, particularmente con el gobernador Kicillof, ¿parece seguir anclada en ese punto inicial cuando la discusión era muy distinta de la que es ahora, no? Sí, pero te diría que tanto Alberto Fernández como Kicillof, creo que estos números de los que hablaba recién Lucas, los conocen y lo tienen claro. Y por eso lo de hoy, ¿no? Por eso lo de no seguir exponiéndose a ese momento estelar en el que durante una hora toda la Argentina está viéndolos hablar de algo que en definitiva no está conectando tanto con las necesidades y las urgencias de la población. La última vez el discurso, la comunicación de ese anuncio hace 15 días fue como en tono de reproche a la sociedad, ¿no? Un poco un reproche por esto, porque la sociedad dice, bueno, pero yo estoy preocupado por otra cosa, ¿no? Y vos no me estás dando la solución como gobernante a mi preocupación. Y yo creo que esto es lo que empieza a transformar esta dinámica en los que son los integrantes de ese pacto del COVID, ¿no? De Larreta, Alberto Fernández y Kicillof, de decir, bueno, esto que era un momento estelar, de lucirnos, de tener todo el rating y de alguna manera mostrarnos como líderes, empieza a ser un poco negativo, empieza a repercutir negativamente sobre nuestra imagen, ¿no?
Creo que hay algo de eso. Sí, Lucas, Martín, ahora compartimos, y Diego también, por supuesto, compartimos sobre una placa más sobre la imagen de los políticos y la evolución, cómo fueron las medidas contra la pandemia, cómo fueron evolucionando y la opinión de la sociedad. Sí, efectivamente, mencionábamos recién el progresivo deterioro que habíamos observado en la imagen del presidente, y creo que uno de los factores también que están afectando la imagen del presidente es precisamente esto que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? La percepción que la gente tiene de cómo se ha ido administrando, gestionando esta crisis del coronavirus, ha venido, digamos, deteriorándose en el sentido de que los niveles de aprobación, que comenzaron siendo cercanos al 80% de la respuesta que el gobierno tenía frente al coronavirus, han caído en este último estudio por debajo del 40%, y la percepción negativa, es decir, la desaprobación de esa gestión, también ha venido subiendo progresivamente. Es decir, ya creo que lo que parecía ser un activo para el gobierno, que era la exitosa respuesta frente a la pandemia al comienzo de la crisis, lentamente, si no ha pasado a ser un pasivo, por lo menos ha dejado de ser un activo para mostrar, y algo de esto seguramente explica esta decisión que comentaba Martín recién del presidente y de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad, de no exponerse más en un contexto donde la opinión pública está mirando cada vez más críticamente cómo se está administrando esta crisis sanitaria. Lucas, estimamos que los sectores más allegados al oficialismo de la opinión pública van a tener más aprobación por las medidas y por la lucha contra la pandemia. Lo que me gustaría saber es, según tus observaciones, tu análisis, en esos sectores más duros, ¿hubo alguna erosión del apoyo como resultado de esta involución en el apoyo a las medidas por la pandemia? Sí, a ver, en términos generales, cuando uno mira el comportamiento de la opinión pública frente a este fenómeno, lo que uno ha visto es que lentamente las posiciones se fueron definiendo en función del posicionamiento político, ¿no? Los votantes del Frente de Todos pedían priorizar la salud, aprobaban las medidas del gobierno frente a la pandemia, todo lo contrario pasaban con los votantes de Juntos por el Cambio o los votantes opositores. Pero efectivamente, incluso en ese posicionamiento político, en la interpretación de los hechos, también hemos visto una erosión, es decir, empieza a haber votantes del propio oficialismo que están teniendo una mirada crítica no solo con la gestión de la crisis sanitaria, sino también con la evolución de la situación económica. Es decir, a la larga también los propios van a empezar a sufrir, digamos, y a tener una mirada crítica sobre cómo se está gestionando una situación que no está ofreciendo resultados positivos. Lucas, a la vista, ¿no? ¿Cuál fue el punto de inflexión en donde comenzó a ocurrir esto? ¿Tiene que ver con la economía? ¿Qué cosa en particular? La aprobación de la aprobación de las medidas y del manejo de la pandemia. Bueno, ahí ustedes veían en el gráfico, sí, no pareciera haber ningún sí, me parece que en junio hay un repunte muy alto de la desaprobación, por eso me llama la atención y quería saber con qué tenía que ver este salto de la curva. Si ustedes ven la curva, hay una caída muy significativa en los niveles de aprobación de la gestión de la crisis entre fines de abril y principios de mayo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó en la Argentina en ese momento? Bueno, nosotros ya nos lo preguntamos y fuimos a averiguar. Y les comento que lo que pasaba en ese momento en la Argentina, estábamos discutiendo la liberación de presos. Si hubo un fenómeno que produjo, digamos, un costo significativo al oficialismo en términos de imagen al presidente y en términos de cómo se gestionó esta crisis, fue ese momento en donde creo que la opinión pública interpretaba que el gobierno le pedía que se quede encerrado en su casa mientras se liberaban a presos por razones sanitarias. Y eso fue, creo que, uno de los hechos más costosos en términos de imagen, y creo que se puede ver bien reflejado en los números. Lucas, me gustaría entonces llevar ese dato a Martín. Martín, recientemente venimos siguiendo la imagen de la ministra Frederick de Seguridad y su imagen no está muy fuerte. No se la ve como una persona, según los análisis que venimos siguiendo, bien plantada, entre comillas, frente a la sociedad, en un momento en el que Lucas nos dice, cuidado, una de las claves acá es la seguridad. ¿En qué situación está la ministra y el gobierno que ella acompaña? Sí, la ministra tiene un perfil naturalmente bajo, y eso es cierto, y quizás es no tanto la reprobación social como su falta de presencia, ¿no? Que es la contracara de lo que hace Bernie en la provincia, ¿no? Más allá de que Bernie ahora
atraviese horas bajas por el tema Astudillo. Pero el gobierno está preocupado por el tema, lo tiene en el radar, al punto que la semana que viene vamos a ver seguramente al presidente anunciando un plan de seguridad y poniéndose o tratando de ponerse al frente de lo que empieza a ser ya una crisis apenas soterrada de seguridad, sobre todo en el conurbano bonaerense. Y eso es algo que conecta muy fuerte con los votantes del Frente de Todos, el presidente lo sabe, y por eso vamos a ver esta línea de acción la semana que viene, semana en la que también vamos a ver cómo esta cosa de si es la economía o la vida empieza a inclinarse hacia el lado de la economía, porque también el gobierno pretende relanzar su gestión con un programa, estas famosas 60 medidas que son de alguna manera coordinadas o no, lo que el gobierno va a presentar como su plan para salir de la crisis de la pandemia, ¿no? Entonces, esa dicotomía empieza a romperse en el gobierno empieza a actuar desde un poco el pragmatismo, ¿no? Bueno, hay que dar una respuesta a lo que nos está demandando la sociedad, y además, por una cuestión simple, ¿no? La famosa defensa de la vida también empieza a ser compleja porque los casos siguen aumentando y las muertes siguen subiendo, ¿no? Claro, bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Lucas. Ahora vamos directamente a Olivos, donde está Carla Ricciotti. Acaba de terminar la reunión, Carla. Sí, Alejandra, se retiró ya el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, mientras que Axel Kicillof tenía pensado viajar con Alberto hacia Santa Fe, con Alberto y con el ministro Meoni, con Massa también, que ingresó hace algunos minutos también. Bueno, se dirigen hacia allá, hacia la provincia de Santa Fe, para inaugurar unas obras de la hidrovía federal. Bueno, lo cierto es que ellos, viajan en helicóptero directamente desde acá, y la expectativa está puesta obviamente en el anuncio de esta nueva etapa de la cuarentena, que será diferente, que será solamente por parte del presidente vía sus redes sociales, y después la posibilidad de que haya una conferencia de prensa en el gobierno porteño, ya después sería de las 5 de la tarde en el día de hoy, para dar más especificaciones de cuál será la nueva etapa a partir del próximo lunes de esta cuarentena. Muchas gracias, Carla. Ahora vamos a un pequeño corte, pero ya venimos con mucho más info.